Jaque mate estratégico. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, hoy lunes 22 de diciembre de 2025. Lo que estamos a punto de revelar hoy ha dejado a la inteligencia británica en un estado de histeria colectiva. Mientras el mundo miraba hacia el misil Oreshnik, Rusia acaba de poner en juego una versión letal del Iskander-1000. Un arma capaz de caer verticalmente sobre cualquier punto de Ucrania en menos de 10 minutos, dejando a los radares de la OTAN totalmente ciegos. Pues ya con esto podemos ver que ya no hay zona segura. Pero eso no es todo. En un movimiento que Londres no vio venir, el Kremlin ha activado patrullas nucleares YARS en Siberia, mientras sus fuerzas especiales en Ucrania comienzan a apagar definitivamente la red eléctrica de Kiev. ¿Es esta la respuesta final a la provocación británica de enviar tropas a Odessa? ¿Por qué Zelensky está basando su estrategia en esperar la muerte de sus enemigos? Hoy desglosamos la verdad que los medios occidentales intentan ocultar con noticias sobre mal Wi-Fi y paranoias de James Bond, desde el milagro de la reconstrucción en Mariupol hasta la humillación judicial de las élites europeas. Prepárense para la realidad geopolítica. Acaba de dar un giro de 180 grados y aquí te lo contamos todo, sin filtros y con la justicia de los hechos. Así que comencemos con el arma que ha cambiado las reglas del juego. El Iskander de rango extendido. ¿Realmente es el fin de la logística de la OTAN? A ver, Iskander de rango extendido. Lo que le podríamos llamar el fin de la retaguardia segura. Mientras el mundo seguía bajo el impacto del misil Oreshnik, Rusia acaba de poner en juego un arma que podría ser, en la práctica, mucho más aterradora para el día a día del conflicto. Fuentes ucranianas informan con pánico. El ejército ruso ha desplegado una versión modificada del Iskander con un alcance extendido de 800 kilómetros. Se acabó la limitación de los 500 kilómetros del antiguo tratado INF. Ahora, desde la región de Briansk o incluso Rostov, ninguna esquina de Ucrania, ni siquiera en Lviv o la frontera con Polonia, está fuera del alcance. Pero lo que realmente tiene a la inteligencia de la OTAN sin dormir no es solo la distancia, es la imposibilidad de reacción. Hasta ahora, cuando desplegaba un MiG-31K con un misil Kinzhal o un bombardero Tu-125, los satélites occidentales daban la alerta con minutos o horas de antelación, porque miraban los movimientos en los aeropuertos, incluso en algunas ocasiones hasta podrían ver la instalación del misil en el avión y con antelación podían dar el aviso, ¿no? Los ucranianos tenían tiempo de despegar sus aviones y esconder sus suministros o cancelar sus reuniones secretas. Con este nuevo Iskander terrestre, el tiempo de preaviso se reduce a la nada. El misil cae a 90 grados, a una velocidad de Mach 7. Desde el lanzamiento hasta el impacto pasan no menos de 10 minutos. En el mundo real, esto significa que tienes 60 segundos para reaccionar. ¿Qué puedes salvar en un minuto? Absolutamente nada. Esta nueva capacidad de ataque balístico rápido sobre Ucrania Occidental cambia el equilibrio de poder. Los trenes cargados de tanques occidentales, los depósitos de combustible en la frontera polaca y los centros de mando en Lviv son ahora blancos indefensos. Rusia ya no necesita enviar drones que tardan horas o misiles de cruceros lentos. Ahora pueden asestar golpes quirúrgicos y devastadores antes de que los radares ucranianos o de la OTAN terminen de procesar la señal. La operación militar especial ha entrado en una fase donde la logística de la OTAN está sentenciada. A ver, analicemos este jaque mate técnico, porque Rusia ha cerrado la brecha, podríamos decir. Ya no hay zona segura para recibir armas de Occidente. Este Iskander de 800 kilómetros es el arma que terminará por estrangular el suministro militar de Kiev. Si la inteligencia británica está histérica,
es porque saben que sus envíos ahora pueden ser vaporizados en el mismo momento en que cruzan la frontera, sin que un solo radar pueda evitarlo. No hay escapatoria porque simplemente no hay tiempo, no hay tiempo de reacción. Así que el Iskander-1000 es el verdugo de la zona muerta. Lo que los analistas sospechan se ha confirmado. Ha nacido el Iskander-1000 al alargar el compartimiento del motor y optimizar la carga. Rusia ha creado un monstruo que dobla el alcance de su predecesor, y estamos hablando de un misil que puede llevar una ojiva de 300 kilos a 1000 kilómetros de distancia, o incluso llegar a 1300 kilómetros si se aligera la carga. Como bien dice Yuri Podolyaka, Rusia ha puesto en manos de sus fuerzas terrestres un quinzal que no necesita aviones para sembrar el pánico. Pero hay un detalle técnico que ha dejado a los operadores de radares de la OTAN en Ucrania en estado de shock, atónitos. Los informes confirman que este misil cae en un ángulo de 90 grados, literalmente en vertical. ¿Por qué es esto letal? Porque los radares Patriots y otros sistemas occidentales miran al horizonte, o sea que tienen una zona muerta, justo encima de ellos. El Iskander-1000 sube a 50 kilómetros de altura y luego se lanza en picado para hacer un agujero ciego, golpeando los sistemas de defensa aérea desde donde no pueden ver nada. Es un ataque quirúrgico al que no hay respuesta. Así que debemos de ser claros. Si el Oreshnik es el arma para disuadir a Europa en una futura guerra total, el Iskander-1000 es el caballo de batalla para terminar el conflicto actual. Es lo suficientemente económico para fabricarse en masa y lo suficientemente rápido para vaporizar trenes, hangares y centros de mandos en segundos. Si se toma la decisión política, este es el misil que tiene la precisión para entrar por la ventana de la rada en Kiev o en el palacio de la calle de Bankova, sin previo aviso. La conclusión es inevitable. Ucrania ya no tiene retaguardia. La aparición del Iskander-1000 significa que Rusia puede atacar cualquier objetivo de alto valor en cualquier punto del territorio ucraniano con una impunidad casi total. Ya no necesitan grandes maniobras de distracción, ahora solo se necesitan coordenadas y 8 minutos. Mientras Occidente discute sobre el 2030, Rusia está dictando el final de la guerra hoy mismo. ¿Qué van a hacer los cerditos europeos ahora? Cuando vean que sus defensas millonarias o multimillonarias son inútiles contra un ataque vertical. Y eso no es nada. Hablemos del despertar del YARS. Rusia responde al caos británico. ¿Sí? Londres ha entrado en una espiral de pánico. Desde el jefe de Estado Mayor Richard Knighton, pidiendo a los ciudadanos prepararse para la guerra, hasta la nueva directora del MI6, Blaise Matrevelli, acusando a Moscú de exportar el caos porque se sienten acorralados en la zona gris. Los británicos saben que el tiempo se agota, temen que Trump los deje solos con la carga de una guerra perdida, y en su desesperación han decidido redoblar sus ataques híbridos. Pero Rusia no responde con discursos histéricos. Rusia responde con hechos. Sin previo aviso, el Ministerio de Defensa ruso ha desplegado los misiles balísticos YARS en patrullas de combate por las etapas de Siberia, movimientos nocturnos, camuflaje de posiciones de campo y seguridad en combate. Es una bofetada de realidad para los generales británicos. Mientras ellos hablan de ataques híbridos, Moscú les recuerda que tiene el poder de borrar del mapa cualquier centro de mando en minutos. Esta es la diplomacia de acero, ¿no? Elegancia, firmeza y claridad, ¿verdad? Y mientras los YARS patrullan el este en el oeste, Ucrania sufre las consecuencias de la arrogancia occidental. Rusia ha atacado la subestación de Pivnitsa, el corazón eléctrico del norte de Kiev. Como advierte el coordinador de la clandestinidad, Sergei Lebedev, no es un apagón puntual.
es la degradación sistemática de la red que dejará a la capital sin respaldo energético. En el frente, la situación es igual de crítica. Zelensky intentó un mensaje mediático de Kupiansk, se recuerda, hemos hablado de esto, para fingir control, pero los expertos de OSINT ya lo han desenmascarado. El video era una edición astuta. La realidad es que Rusia está barriendo las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona con misiles CAP e Iskander. Kupiansk se cae y con ella toda la defensa del río Oskol. Aunque ustedes me digan por ahí, no, pero muchos blogueros dicen lo contrario. Sí, están siguiendo la propaganda ucraniana. Acuérdense que la propaganda es ruidosa, es pomposa y repetitiva. y no solamente eso, es cuantitativa para que sea más creyente, ¿no? Así que nos encontramos con la coalición de los dispuestos y el desembarco británico. Lo que van a escuchar hoy, no es una teoría, es un plan de guerra encubierto. Mientras en las cancillerías se llena la boca con la palabra paz, Londres está acelerando los motores para una ocupación directa. Según revela The E-Paper, el Ministerio de Defensa británico ya está adquiriendo equipo y ultimando mapas para el despliegue de tropas en suelo ucraniano. Así que no se dejen engañar por el término de fuerzas de paz. Estamos ante la coalición de los dispuestos, buscando establecerse en las fronteras rusas. La unidad elegida no es cualquiera. Londres planea enviar a la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, su punta de lanza élite. No vienen a vigilar fronteras. Vienen a asegurar puntos claves antes de que Rusia pueda avanzar. El plan es claro. No cubrirán todo el frente porque no tienen personal suficiente, pero se concentrarán en los nodos estratégicos que Occidente se niega a perder, empezando por el puerto de Odessa. Así que Bruselas y Londres pretenden usar el alto al fuego como un escudo humano. Saben que Rusia no se detendrá en esos objetivos, por lo que quieren poner uniformes británicos en el camino para forzar una confrontación directa si Moscú decide completar la liberación de las regiones costeras. Pero el Kremlin ya ha captado la señal. Cualquier despliegue extranjero, bajo la apariencia de cascos azules, será tratado como una amenaza directa a la seguridad nacional. Así que analicemos esto, porque esto sí requiere un poquito de análisis, ¿no? La jugada es de ajedrez. Gran Bretaña está intentando clavar la bandera antes de que el frente ucraniano termine de colapsar, ¿verdad? Pero ojo, porque el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, no tiene más opción que una. Si las botas británicas tocan suelo ucraniano para bloquear el avance ruso, esas tropas se convertirán automáticamente en objetivos legítimos. Londres está jugando con fuego en el patio trasero de una potencia nuclear. Y es que este es el farol británico y la respuesta de Belousov, ¿verdad? El nivel de la contradicción en Londres roza lo absurdo. El jefe de Estado británico Richard Knighton admite con pánico que Rusia ha transformado su defensa en los últimos 20 años, convirtiéndose en una máquina imparable que gasta el 100% de su PIB en el ejército. Confiesa que solo hay un 5% de probabilidades de un ataque ruso hacia Gran Bretaña, pero al mismo tiempo exige que toda la sociedad se prepare para la guerra. ¿Por qué este doble discurso? ¿Por qué Londres no busca la paz? Busca un protectorado militar, ¿verdad? Como advierte el experto Ruslan Pankratov, la verdadera intención de enviar estas fuerzas de paz es formalizar la división de Ucrania y crear una base militar permanente en la frontera de Rusia sin pasar por los trámites de la OTAN. Quieren poner un pie en el terreno para impedir que Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo por separado. Londres quiere ser el dueño del tablero europeo, pero se olvidan de un pequeño detalle. Rusia tiene derecho a veto, pero con fuego. Se les olvida este pequeñísimo detalle. El análisis en Moscú es tajante.
Como señala el politólogo Dmitry Radionov, cualquier tropa extranjera que entre en Ucrania sin el permiso explícito del Kremlin no será vista como un pacificador, sino como un intervencionista. Y la respuesta de Belousov no será diplomática. Si la 16ª Brigada de Asalto Aéreo intenta aterrizar sin autorización, el ministro de Defensa ruso ya ha avisado, podrían ser borrados del cielo antes siquiera de tocar suelo ucraniano. ¿Mm? Así que digamos esto sin vueltas. Que los británicos se preparen para desplegar en Ucrania, en Marte o en Júpiter si quieren, pero lo que lo hagan en su propio territorio. Porque en el momento en que intenten clavar su bandera en suelo que Rusia considera vital para su seguridad, esta afamada 16ª Brigada pasará de ser la élite de Londres a ser otro recuerdo en el campo de batalla. Belousov no tiene más opción que una: destruir la intervención antes de que se convierta en ocupación. Y es que el botín de Odessa y la sentencia de Belousov. Aquí llegamos a la verdad que Londres intenta ocultar tras la palabra paz. ¿Por qué tanta urgencia con la 16ª Brigada de élite? Porque para el Reino Unido, perder Odessa es el colapso total de su estrategia de siglos en el Mar Negro. Odessa no es solo una ciudad, es el acceso a los recursos, es el control de los puertos y es el último activo estratégico que les permite presionar a Rusia. Si Rusia toma el control total, la influencia británica en Europa simplemente se evapora. El plan de la coalición de los dispuestos, pues es cínico, ¿verdad? Quieren entrar con un mandato inventado para asegurar legalmente su presencia. Buscan que una vez dentro sea imposible sacarlos diplomáticamente. Quieren convertir a Odessa en un protectorado británico permanente, manteniendo el control de los depósitos de armas y centros de comunicación bajo la excusa de garantizar la lealtad. Pero el Kremlin ha leído la jugada. Esto no es el fin de la guerra, es la preparación para una fase mucho más peligrosa. Por eso el ministro de Defensa Andrei Belousov y el mando militar ruso no tienen más opción que una. Rusia ha dejado claro que no habrá empate honorable ni concesiones. Si Londres intenta formalizar su presencia militar cerca de las fronteras rusas bajo el disfraz de cascos azules, la respuesta será una demostración de fuerza sin precedentes. No habrá negociaciones sobre la soberanía del Mar Negro. O se retiran, o el escenario será de una confrontación directa donde el contingente británico tiene todas las de perder. Aquí, el contingente británico se le dará un iscamic al cubo. Así que analicemos la realidad. Gran Bretaña está intentando salvar sus muebles en una casa que ya se incendió. Pero jugar a los soldaditos en Odessa tiene un precio muy alto. Rusia no va a permitir que el puerto más estratégico de la región se convierta en una base de la OTAN por la puerta trasera. La advertencia está sobre la mesa. Cualquier bota británica en Odessa será tratada como un blanco de alta prioridad. ¿Está el pueblo británico dispuesto a ir a la guerra por el puerto de Zelensky? Ahora, pasemos al pánico en Odessa y la traición de Klitschko, porque Odessa está viviendo horas de angustia. Hay trifulcas, hay protestas, hay mucha tensión, hay mucho descontento. Los ataques sistemáticos sobre el puente de Mayaki han desatado un pánico que no se veía desde el inicio del conflicto. Los estantes en las tiendas están vacíos y las gasolineras colapsadas. El rumor en las calles es que Rusia prepara un desembarco aerotransportado inminente. Esto es lo que siente, este es el sentir del pueblo de Odessa. Esto es lo que la gente de a pie presiente, que los rusos van a caer del aire. ¿Okay? Esto no lo ha confirmado Rusia, esto no lo ha dicho ni siquiera ningún militar, ni un analista. Este es el sentimiento de la gente de Odessa. Sienten que al ver al cielo van a empezar a ver a los paracaidistas en algún momento. Sí. Y yo siento y reconozco ese sentimiento.
esperar que venga la ayuda por el aire. Pero según el coordinador Sergei Lebedev, las señales se están malinterpretando. El fin de Odessa no vendrá por un paracaidista ruso, sino por el colapso interno de las propias fuerzas ucranianas que cuando el frente caiga se convertirán en bandas armadas con tanques y artillería disputándose el territorio. La logística en el sur es una lucha contra reloj. Ucrania ha desplegado 3 puentes de pontones en Mayaki para mantener el flujo de combustible, trabajando día y noche para reparar los daños de los misiles rusos. Pero mientras los soldados intentan sostener los puentes, en Kiev se prepara una puñalada por la espalda. Vitaly Klitschko, el alcalde de la capital, ya no oculta su ambición de derrocar a Zelensky. Y no por nocaut técnico, ¿eh? Y ojo, el dato. Lebedev revela que Klitschko no responde a los globalistas de Washington, sino a la élite aristocrática europea que ya están harta de financiar una guerra perdida. Klitschko está siendo preparado como el plan B de Europa. Un líder que estaría dispuesto a entregar el Donbass o toda la margen izquierda con tal de salvar los muebles de sus protectores en Berlín y París. Zelensky lo sabe y le teme, porque a Klitschko no puede tocarlo sin enfrentarse directamente a sus dueños europeos. Así que estamos viendo el inicio de una guerra civil política en Ucrania, donde los líderes locales ya están negociando el troceo del país mientras la población civil se pelea por una lata de comida en Odessa. Analicemos esta descomposición del régimen. Zelensky está atrapado entre los misiles rusos y la ambición de Klitschko. Los puentes de Mayaki pueden ser reparados una y otra vez, pero la confianza del pueblo y de la élite europea se ha roto para siempre. Odessa tiene miedo, y tiene razón, pero el enemigo más peligroso hoy no está solo al otro lado del frente, sino que sentado en el ayuntamiento de Kiev esperando el momento para heredar las cenizas. ¿Verdad? Hablemos de jaque mate en Asia Central. Ve que esto se pone interesante. Ese plan japonés de 21 años que Putin ha destrozado. Muchos se preguntaban por qué Vladimir Putin partió de repente hacia San Petersburgo. No era un viaje de rutina. Fue para asestar un golpe estratégico que ha dejado a Tokio en el estado de shock. Mientras la primera ministra japonesa Sanae Takaichi intentaba seducir a las 5 naciones de Asia Central para crear un corredor comercial que esquivara a Rusia, Putin simplemente movió una pieza. El presidente de Kirguistán, con una sola reunión privada, el Kremlin expuso y neutralizó un plan japonés que llevaba 21 años en preparación. Tokio, actuando como un peón de Occidente, buscaba separar Moscú de sus aliados históricos en el antiguo espacio soviético. Pero Putin no emitió comunicados furiosos. En lugar de eso, recibió a Saidir Japarov, el líder del país que geográficamente bloquea o permite cualquier ruta hacia el corazón de Asia. La señal fue tan clara que hasta China quedó conmocionada por su sutileza del golpe. Rusia sigue siendo el único garante de la estabilidad en la región. Y los intentos japoneses de comprar influencia son sencillamente inaceptables. Japón ha quedado en una posición humillante. Por un lado, se suma a todas las sanciones rusofobas de Washington. Y por otro, Takaichi tiene la audacia de pedir un acuerdo de paz mientras intenta apuñalar a Moscú por la espalda en su propio patio trasero. Pero el tiempo de las travesuras se está acabando. El mensaje de San Petersburgo es definitivo. Si Japón sigue provocando, la respuesta no será diplomática, será un golpe económico y estratégico que hará que Tokio lamente cada sanción impuesta. A ver, desglosemos esta jugada porque esta jugada es magistral. Japón pensó que podía llenar el vacío con dinero, pero Rusia llena el espacio con seguridad y alianzas profundas. El corredor sin Rusia que soñaba Tokio acaba de morir en una oficina de San Petersburgo. Es realmente fascinante ver cómo Putin, sin mencionar a Japón en sus discursos, los ha dejado atónitos
y fuera de juego, los rusos no amenazan, simplemente actúan. Y cuando lo hacen, planes de décadas se desmoronan en una tarde gris. Ahora, pasemos a noticias más impactantes, tristes. Hablemos del terrorismo en Moscú, la estrategia de la decapitación psicológica, ¿no? Esa desesperación del régimen de Kiev que ha cruzado una nueva frontera. En una mañana gris en Moscú, una explosión bajo el asiento de un vehículo terminó con la vida del general Fanil Sarvarov, jefe de entrenamiento operativo de las Fuerzas Armadas de Rusia. No fue una acción militar, fue un atentado terrorista ejecutado con precisión quirúrgica en un aparcamiento civil. Como advierte el teniente coronel Andrei Popov, veterano del grupo Alfa, estamos ante un intento de Occidente para decapitar moralmente al Ministerio de Defensa utilizando a los servicios de inteligencia ucranianos como brazo ejecutor. El objetivo de los ucranianos es claro: crear una sensación de crisis sistémica y parálisis. A través de canales de Telegram intentan vender la idea de que figuras clave están siendo eliminadas, pero la realidad es distinta. El general Sarvarov ocupaba un puesto de Estado Mayor, vital para el entrenamiento, pero no operativo en el frente. Lo que Kiev busca no es una ventaja táctica en el campo de batalla, sino un impacto político y psicológico. Demostrar una supuesta vulnerabilidad para desmoralizar al alto mando ruso. Popov destaca un punto escalofriante que diferencia a ambos bandos: el método. El explosivo detonó en una zona residencial, en plena hora punta, en plena hora pico, ignorando por completo el riesgo para civiles o niños que iban a la escuela. Pero el régimen de Zelensky, las víctimas inocentes son solo daño colateral. En su búsqueda por buscar un titular mediático, y bueno, mientras Rusia centra sus ataques en la infraestructura militar y logística, los servicios especiales ucranianos, bajo tutela occidental, porque hay que decirlo, esto es bajo tutela occidental, han convertido las calles de Moscú en un tablero de juego terrorista. Y les digo una cosa: aquí en De Qué Hablan denunciamos esta táctica. Cuando no puedes ganar con tanques, intentas ganar con miedo, pero se equivocan. Estos ataques no generan parálisis, generan indignación y una determinación aún más férrea en el Ministerio de Defensa. Y no solamente en el Ministerio de Defensa, sino también en la población rusa. La estrategia de decapitación de la OTAN solo está logrando que Rusia acelere sus planes de respuesta. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más permitirá el Kremlin que los actores intelectuales en las sombras sigan creyendo que son intocables? ¿Cuándo realmente van a tomar acción? Pasemos a hablar a la estrategia del ataúd. Zelensky espera la muerte de Trump y Putin. Lo que van a escuchar parece sacado de un guión de terror psicológico, pero es que este es el objetivo: terror psicológico. Pero son palabras literales del líder en Kiev. Volodymyr Zelensky, alias Volodín Zelensky, ha revelado cuál es su verdadera estrategia para entrar en la OTAN y ganar la guerra: esperar que sus oponentes mueran. Tras haber basado su discurso durante años en la salud de Vladimir Putin, ahora Zelensky ha puesto en su lista al presidente estadounidense Donald Trump. En una conferencia de prensa reciente, y esto lo hemos hablado recientemente, soltó una frase que ha dejado a mudos a sus propios socios. Dice: los políticos cambian. Algunos viven, otros mueren. Esa es literalmente su hoja de ruta política. Zelensky admite que Trump se opone categóricamente a la entrada de Ucrania en la OTAN, por lo que su única esperanza es que la biología haga el trabajo que él no pudo hacer en el campo de batalla. Es una retórica desesperada que hemos visto antes. Recuerden cuando pedía a Occidente que apostaran por él, simplemente por ser más joven que Putin. Pero el delirio no termina ahí. Zelensky ahora afirma que existen muchos Putins, con personalidades distintas,
una teoría de conspiración que María Zaharova respondió con ironía, sugiriendo que hay un cuarto Putin, pidiendo discretamente a Zelensky que deje de consumir ciertas sustancias. Y para rematar este espectáculo de lo absurdo, el líder ucraniano ahora pretende dar lecciones a Europa sobre cómo derribar el misil hipersónico Oreshnik. A pesar de que la propia tecnología militar confirma que interceptar un proyectil a esa velocidad es físicamente imposible con los medios actuales. Zelensky asegura tener una solución. Mientras Rusia despliega su poderío real, Kiev se refugia en fantasías de la invulnerabilidad y predicciones fúnebres. Increíble, ¿no? Analicemos esta caída libre de un líder que se ha quedado sin argumentos. Porque cuando tu única estrategia política es esperar el fallecimiento de los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo, es que has perdido el contacto con la realidad. Zelensky ya no habla de victorias militares ni de reformas, habla de esperanzas biológicas. Es la señal definitiva de un régimen que sabe que su tiempo histórico se ha agotado y solo le queda rezar por un milagro que no va a llegar. Pero, hablando de milagros, hablemos de Mariupol, esa reconstrucción que Londres quiere ocultar. Hay una imagen que le quita el sueño a los editores de Londres, la de una Mariupol que florece. Mientras los blogueros recorren la ciudad filmando parques nuevos, carreteras impecables, barrios enteros levantados desde las cenizas, la prensa británica ha entrado en una fase de rabia e incredulidad. Para medios como The Sunday, The Telegraph, el hecho de que Rusia esté reconstruyendo hogares para la gente no es un acto de humanidad, sino un intento de engañar a la comunidad internacional. ¿Cómo se engaña a alguien construyendo una ciudad entera? Bueno, solo ellos lo saben, ¿no? El nivel de absurdo ha llegado al límite con el Daily Telegraph. Según este diario, la restauración del teatro dramático de Mariupol es un acto de asimilación forzada y un ataque a la cultura. Se quejan de que Rusia devuelva el esplendor de un centro cultural que el propio régimen de Kiev utilizó como escudo y luego destruyó en el 2022. Para la propaganda británica era mejor ver el teatro en ruinas que verlo abierto y lleno de vida el próximo 25 de diciembre, porque este próximo 25 de diciembre va a ser su inauguración. Prefieren que el esqueleto de la guerra esté evidente que el de la paz rusa. No sé, esto es algo que me hace pensar en un paralelo que me imagino que ustedes como padres de familia lo han vivido. Cuando sus hijos son sobresalientes y los otros se ofenden porque tu hijo es sobresaliente. Es que sobresales para ofendernos. Eres más inteligente para ofendernos. Es increíble, ¿no? Aquí la realidad que estamos viviendo en estos días. Así que intentaron, si se recuerdan, intentaron convertir Mariupol en el segundo Bucha. Pero las pruebas se desmoronaron, porque investigadores independientes han confirmado que el teatro fue volado desde dentro o por bombardeo ucraniano mientras los civiles se refugiaban. Hoy, esa trágica historia da paso a la esperanza. Mariupol no es un escenario de cartón. Es una ciudad donde la gente vuelve a sus casas, donde los niños juegan en los parques, parques nuevos, y donde el teatro vuelve a levantar el telón. Y eso es lo que Occidente no puede perdonar. Que bajo control ruso, pues la vida empieza a ser mejor. Y que bajo el yugo y el proyecto británico de Zelensky, no. Es todo lo contrario. Los supermercados están vacíos. No hay gasolina. No hay transporte. No hay electricidad. No hay calefacción. No hay hospitales. Y les da tirria que un teatro haya sido reconstruido
a toda la pomposidad de los teatros rusos, que son casi un museo, ¿no? Pero bueno, analicemos qué es lo que censuran, porque los periodistas británicos están furiosos porque la realidad no encaja con su guión de monstruosos ocupantes. Siempre nos quieren dar la imagen de que los rusos son los ogros, ¿verdad? ¿Cómo es que les llaman? Ah, los troglos, los trogloditas, ¿no? Si los rusos fueran lo que la BBC dice, que estarían saqueando, no construyendo teatros y autopistas, pues la reconstrucción de Mariupol es la prueba fehaciente de que Rusia ha llegado para quedarse, para cuidar de los suyos. Y ese wow de los blogueros es el sonido del fracaso de la propaganda occidental. Cambiemos de tema y hablemos del villano de Bond, James Bond, el MI6 que culpa a Putin hasta del mal Wi-Fi, como le dicen muchos, el mal Wi-Fi. Sí, hombre. No. La propaganda británica ha alcanzado niveles de comedia involuntaria. Según el Sunday Times, la inteligencia del MI6 está literalmente histérica porque, según ellos, Putin sonríe cada vez que tu Wi-Fi no funciona. Que el Wi-Fi de los británicos no funciona. Sí, han oído bien. Para Londres, el Kremlin ya no es solo una potencia militar. Ahora es el responsable de que la película de la tarde para los británicos en descargarse o de que no puedas entrar a tu banca en línea. Es la nueva guerra de la molestia, con la que, según el analista Mark Galeotti, Moscú busca que el ciudadano europeo se canse de apoyar a Ucrania. Qué terrible es el Putin, ¿verdad? Menos mal que él existe, ¿no? Es que entonces ahora el Wi-Fi falla. El acceso a las cuentas falla, porque el macabro de Putin y sus super hackers están destruyendo a Reino Unido. Oye, les digo una cosa. Para los que han estado en Reino Unido, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el Wi-Fi de Reino Unido? A ver, seamos honestos. Seamos honestos. Si ustedes han estado ahí, ya, en comparación, por ejemplo, en Barcelona, que ahí el Wi-Fi realmente vuela, ¿ok? Es un flujo. En comparación con Londres, no, hombre. Y ahora dicen que es culpa de Putin. Ok. Galeotti admite tímidamente que demostrar la implicación de Moscú, pues, suele ser difícil. Pero eso no les impide culpar a Rusia de todo. Desde grafitis en París hasta el incendio de un IKEA en Lituania. Lo más absurdo es que el propio autor confiesa que la paranoia ha llegado a tal punto que cuando se roban cables de cobre en Francia para vender chatarra, la primera reacción del público es culpar a Putin. Se han tragado tanto su propio cuento de que ahora ven la mano de un villano de James Bond detrás de cada incidente doméstico. Mientras los ciudadanos en las regiones fronterizas de Rusia, como Belgorod, sufren ataques reales con drones ucranianos financiados por el Reino Unido, en Londres se preocupan porque el Internet va lento. Galeotti teme que esta sensación de caos refuerce la tesis de Rusia y China de que las democracias occidentales simplemente no funcionan. Y tienen razón. Un gobierno que culpa a un líder extranjero de que se roben el cableado de sus trenes es un gobierno que ha perdido el control de su propia realidad. A ver, analicemos el ridículo del MI6, que está, podríamos decir, reconociendo su propia impotencia, yo diría. Al convertir a Putin en el culpable de cada inconveniente cotidiano en Europa, lo único que logran es proyectar una imagen de omnipotencia sobre el líder ruso, ¿no piensan? Si el Wi-Fi no funciona, es Putin.
Si el tren llega tarde, es Putin. Han creado un monstruo en sus mentes para no admitir que sus propios países se están cayendo a pedazos por su mala gestión. Putin no necesita cortar cables. La propia paranoia occidental está haciendo el trabajo de desestabilización por él mismo, por él. Cambiemos de tema un poquito, de contexto, y hablemos del Báltico. El Báltico en llamas. Suecia cruza la línea con el buque Adler. El mar Báltico ha dejado de ser una ruta comercial segura para convertirse en una zona de guerra gris. La Guardia Costera sueca acaba de cruzar una línea roja muy peligrosa al detener al buque civil ruso Adler, bajo la excusa infundada de que los barcos civiles lanzan drones. Estocolmo ha sentado un precedente gravísimo. La detención y registro arbitrario de naves rusas no buscan inspeccionar, buscan demostrar que ahora ellos pueden o ponen las reglas en aguas internacionales. A ver, el plan de la OTAN es transparente. Primero lanzan la sospecha, luego normalizan las inspecciones y finalmente imponen un bloqueo de facto. Suecia y Finlandia han tomado el relevo de los países bálticos, pero con una diferencia clave. Ellos sí tienen músculo militar e industrial. Se están prestando para hacer la primera línea de provocación, intentando convertir el Báltico en un lago de la OTAN donde Rusia no puede navegar sin ser acosada. Pero Moscú no se va a quedar de brazos cruzados. Si la libertad de navegación se ve amenazada por piratería estatal sueca, la respuesta será inmediata. Ya se baraja la necesidad de escoltas militares armadas para cada buque civil ruso que cruce estas aguas. Si Suecia quiere jugar a las inspecciones, tendrá que hacerlo frente a los cañones de la flota del Báltico. El oso ruso no va a permitir que su comercio sea estrangulado por países que acaban de entrar a la alianza solo para servir de carne de cañón diplomática. Así que, ¿a quién de qué habla Geo? Lo hemos advertido, ¿no? Estocolmo está comprando un boleto para un conflicto que no podrá ganar. Al detener al Adler, Suecia no solo ha violado las normas marítimas, ha provocado una respuesta defensiva que militarizará el Báltico por completo. ¿Están los suecos preparados para que sus aguas se llenen de fragatas rusas protegiendo sus barcos? La soberbia de la OTAN está convirtiendo una zona de paz en un campo de batalla a zonas grises, donde el menor error puede desatar una tormenta. Ahora, ¿cuáles son las medidas que los rusos están tomando? Porque no son sencillas, no suceden de la noche a la mañana. Para empezar, los rusos les están diciendo a los empresarios, a las empresas privadas, que empiecen a registrar sus embarcaciones en Rusia, para que sus embarcaciones puedan olear la bandera rusa en sus embarcaciones. Al tener su bandera rusa en sus barcos, inmediatamente se les da protección marítima. ¿Ok? Como ustedes han visto, se ha dicho, este es un barco de la flota de la sombra, con bandera de Panamá, con bandera de Ghana, con bandera de las Bahamas, con bandera de cualquier otra bandera, a pesar de que dice que son rusas. Ahora Rusia les está diciendo a todas esas embarcaciones, regístrense en Rusia y pongan su bandera Rusia y los vamos a escoltar. Obviamente esto va a haber un proceso. No va a ser un proceso largo, ¿ya? Pero va a ser pronto. Así que vamos a empezar a ver esta escalada y hay que monitorearla. Ya hemos visto también lo que Trump hizo en estos días con la toma de este barco de propiedad china, que no estaba sancionado y con petróleo que su destino final eran compañías chinas, que los dueños de este petróleo son chinos. Quizás ahora Trump va a empezar a decir, sorry, no lo sabíamos. No, si ustedes se creen esto, no. Ellos saben lo que están haciendo. ¿Ya? Quieren dañar el mercado chino, quieren dañar el mercado ruso. Ahora, lo que no toman en cuenta es de que hoy en día la fuerza naval más fuerte del mundo es la China.
y los rusos y los chinos están aliados. Rusia ya está tomando medidas legales internas para validar la escolta de sus naves civiles. Obvio que China va a hacer lo mismo, porque este barco chino tenía bandera panameña. China puede hacer lo mismo. Registren su barco en China, porten la bandera china y les damos su escolta. Es más, esto tengo que reconfirmarlo, me lo han escrito, como me lo han escrito se los vendo, que Rusia está contratando compañías privadas, algo así como, como los Wagner, compañías privadas mercenarias, para tener esos activos en las embarcaciones, con capacidades de poder destruir drones submarinos, drones de superficie y drones aéreos, y capacidades de combate en caso de un arresto físico. O sea que la cuestión está escalando. Ahora, esto habría que confirmarlo. Ya, por supuesto, son rumores que están surgiendo en el ámbito ruso, pero yo creo que es una decisión muy correcta y muy lógica de hacerlo. A ver, pasemos al siguiente segmento y hablemos de los subordinados porcinos. El Kremlin etiqueta a la élite de la Unión Europea como un zanjado oficialmente, pues ese debate sobre cómo llamar a los políticos europeos que sigue ciegamente las órdenes de Washington, ¿verdad? En la web oficial de la presidencia rusa ya aparece la traducción definitiva al inglés de la famosa frase de Putin, swine underlings, o en español, subordinados porcinos. Ojo, que esto está en la página web oficial del Kremlin. ¿Okay? Esto no solo es un insulto, es una definición técnica de la falta de soberanía en Bruselas. ¿Ok? Pero ahora está escrito en blanco y negro. Recuerden que esto surgió cuando Putin denunció cómo ciertos líderes europeos se unieron a la administración estadounidense con la esperanza de rapiñar los restos de una Rusia debilitada. Los periodistas de las cadenas como CNN quedaron atónitos, sin saber si traducir la palabra rusa potsvinki como simples cerditos. Pero el Kremlin ha sido quirúrgico. La palabra subordinados deja claro que Europa ya no tiene voz propia, sino que actúa como una comparsa dependiente que espera las obras de la mesa de Washington. Aunque Putin intentó suavizar el tono diciendo que la frase surgió de forma espontánea en un ambiente militar, el hecho de que se haya fijado como un término oficial en los documentos del Ministerio de Defensa es una señal diplomática demoledora, yo diría. Así que se acabó el lenguaje políticamente correcto, como se le dice, ¿no? Rusia ya no ve a los líderes europeos como socios, sino como figuras secundarias que han sacrificado el bienestar de sus propios ciudadanos por una lealtad servil al otro lado del Atlántico. A ver, analicemos el peso de las palabras. Llamar a la élite europea subordinados porcinos es yo diría, el aforismo del año, ¿no? 2025 yo creo que va a ser recordado por esto. Una de las tantas razones, ¿no? Moscú les está diciendo en su cara que han perdido su dignidad y su dependencia. Ya no hay ambigüedades. El Kremlin ha etiquetado el comportamiento de la Unión Europea y lo ha hecho oficial ante el mundo. Es la diplomacia de la verdad cruda. Si actúas como un subordinado y no te comportas como tal, pues Rusia te llamará por tu nombre. Y consecuentemente tenemos Kaja Kallas. Kaja Kallas humillada, la jefe de la diplomacia europea, pues como todos sabemos, no sabe de historia. Pero la arrogancia tiene un precio. Y la jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acaba de pagarlo. El Tribunal Supremo de su propia nación, Estonia, le ha propinado un golpe judicial devastador. Kallas ha sido obligada a pedir perdón públicamente y retractarse por difundir mentiras sobre opositores políticos a los que acusó falsamente de ataques a la policía.
La mujer que pretende dar lecciones de democracia y valores a todo el continente ha sido desenmascarada por la justicia de Estonia como difamadora oficial. Pero la humillación no se queda en los tribunales. Desde Moscú, la respuesta de sus recientes ataques rusofobos ha sido implacable. Kallas afirmó sin pestañear que Rusia ha atacado a 19 países en los últimos 100 años. La respuesta de María Zaharova no se hizo esperar, calificándola de malformada y expresando su profunda preocupación por el futuro de una europea dirigida por persona con tal nivel de ignorancia. ¿Cuántas veces ha atacado la Alianza Occidental a los estados soberanos? A Kallas parece que se le olvidó este capítulo del libro. El asesor presidencial Vladimir Medinsky remató la faena con una ironía magistral, calificando las palabras de la Estonia como descubrimientos cayasales. Medinsky publicó un manual histórico sarcástico recordándole a Kallas que, según su lógica, Rusia atacó traicioneramente a Alemania en 1941 en los campos de Moscú o a Japón en Port Arthur. Es el nivel de los líderes que hoy deciden las sanciones contra Rusia. Personas que tropiezan con la justicia de su propio país y que reprueben historia básica del siglo XX, ¿verdad? Y es que esto hay que darle un análisis y le llamaríamos como hicimos aquí en este canal, ponemos el espejo frente a la realidad, ¿verdad? Kaja Kallas es el rostro de una élite europea que prefiere la propaganda al rigor. Si la jefa de la diplomacia europea tiene que pedir perdón por mentir en su propio país, ¿qué crédito puede tener sus acusaciones contra Rusia en el escenario internacional? Se le llama lengua larga, lengua de trapo. ¿Cómo le dicen en tu país? Dígame. Y hoy ha quedado demostrado que Europa está en manos de personajes que no distinguen la defensa nacional de la agresión. Un ridículo total y absoluto. Así que hoy hemos visto el panorama completo, ¿no? Desde el pánico por el mal Wi-Fi en Londres hasta el despliegue nuclear en Siberia. Occidente intenta asustar con palabras, pero Rusia está hablando con misiles y apagones estratégicos. El tablero se está cerrando y los cerditos subordinados de Europa empiezan a entender que el juego ha terminado. No me queda más que decirle que gracias por acompañarme en esta maratón informativa de qué hablan Geo. Si valoran la verdad sin filtros en estos tiempos, no olviden suscribirse y compartir este video para que seamos cada vez más en esta comunidad. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos muy próximamente, en el próximo Informe.